Y comenzamos con todos los acontecimientos de última hora. Noticias de Venezuela hoy y más noticias de Colombia hoy. Esta es una información del momento del país de Venezuela. Despídanse de Nicolás. Sanciones del país norteamericano no funcionan. Los esfuerzos del gobierno estadounidense para derrocar al gobierno venezolano a través de sanciones hasta ahora no han funcionado. Seamos claros, Nicolás está tambaleándose, pero todavía se encuentra en el poder. Esto va a cambiar, porque él no va a poder sostenerse con tantas sanciones. Cada vez está sin menos recursos, sin gasolinas, sin aliados que le den algo gratis, sin dinero prestado, no tiene cómo entregar petróleo. El oro se le está acabando, se ha gastado casi 200 toneladas de las reservas, pero la meta del país estadounidense, esto no se va a poder lograr solamente con sanciones. Entonces significaría que las próximas acciones principales no van a ser sanciones. Ahora la acción principal podría ser otra, y no hablamos ya de diplomacia ni de otras negociaciones. Nicolás no ha dejado otra alternativa. Se estaría requiriendo de una actividad militar, una estrategia que fuerce a Nicolás a salir del Palacio de Miraflores. Pero ¿cuál sería esta estrategia? Se estaría hablando de que la Venezuela de Nicolás podría ser etiquetada como un estado que apoya a los grupos rebeldes que esparcen el miedo. Eso ya lo convierte en un blanco por parte del país norteamericano. Es decir, al igual que el general del Medio Oriente que fue neutralizado por el país estadounidense, así mismo estarían catalogando a Nicolás. Es decir, al entrar en esa no prestigiosa lista del país del norte, puede ser lo mismo que hizo con el general, pero esta vez con Nicolás. Veamos exactamente lo que sucedió. El país norteamericano entró a otro país, utilizó tecnologías, naves tripuladas, satélites, el armamento tecnológico y ha logrado su objetivo, sin ninguna baja civil. ¿Acaso el país estadounidense no podría hacer lo mismo con Nicolás? Por supuesto que sí, y eso es lo que podría pasar si el país estadounidense decide que realmente no quieren que Nicolás se encuentre más en el Palacio de Miraflores. Una vez logrado este objetivo, hay una fase para una transición que incluye el arresto y remoción de figuras maduristas y otros chavistas que estarían esperando tener el control de Miraflores una vez que Nicolás ya no se encuentra allí. Es por ello que el país del norte podría estar tomando esta decisión en las próximas semanas. Son extremistas los que gobiernan en ambos países, en la Casa Blanca y en el Palacio Nariño. Hay la decisión en el norte y en Colombia por parte de la oligarquía de asesinar. Estás viendo Noticias de Última Hora. Y de asesinar al Estado Mayor, al alto mando político-militar de esta revolución. Y ya lo han intentado. Esa decisión está tomada desde hace tiempo. Ya lo han intentado. Era el objetivo del intento de golpe de Estado del 30 de abril y por mí secuestrado. Rubio se encuentra en una racha ganadora en su influencia. Su logro más reciente es la nominación de su amigo Mauricio Claver Caroné a la presidencia del BID. Antes fue la promoción de Carlos Trujillo como embajador del país norteamericano en la OEA. Sepa la realidad venezolana y asegurarnos que estos individuos que se están robando del dinero del pueblo venezolano, que están abusando del pueblo venezolano, no puedan venir a este país a disfrutarlo como están viniendo ahora. Venezuela es un país rico, bendecido por Dios con recursos naturales, con un pueblo educado y preparado, de uno de los países más ricos del hemisferio y del mundo, de un país que no tiene razón por la cual vivir en la miseria como están viviendo en este momento. Asegura la nota suscrita por el periodista Milton Merlo. Comentan desde hace poco que al menos en 2 reuniones Rubio se expresó en favor de una acción militar en Sudamérica. Porque tiene el apoyo de unos generales que están en conferencias de prensa, tiene el apoyo de los militares. Los generales tendrán su propia opinión porque cada uno de ellos está recibiendo beneficio de la corrupción y ellos benefician de que Maduro esté ahí. Y muchos de ellos tienen dudas sobre Maduro, pero lo quieren cambiar por otro que sea igual para que ellos puedan seguir beneficiándose. Una cosa son las personas que aparecen con los uniformes y todas las estrellas y etcétera. Otro es el militar de calle, común y corriente, cuya familia está manifestándose en las calles, que ellos mismos están pasando hambre, que ellos mismos están sufriendo y ellos no apoyan a ese régimen y creo que los generales esto lo saben, ellos hacen de apariencia que tienen el control. El inconveniente de Rubio es que sus dos grandes aliados con acceso permanente al Salón Oval rechazan por completo la vía de las armas. El vicepresidente y el secretario de Estado han descartado la invasión. Que la violencia no es una forma de expresión en una democracia y en un Estado de Derecho. Que tenemos que ser claros en que hay cero tolerancia con esas conductas.
que no descansaremos hasta encontrar quienes orquestaron estos hechos vandálicos criminales. El mandatario aseguró que la nueva propuesta descarta los principales puntos de discordia. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Uribe, yo estoy listo para el combate por la verdad donde tú quieras, como tú quieras, y estoy seguro lo que es el destino de un combate de ese tipo. La verdad de Venezuela va a triunfar. Yo diría que no hay nada más peligroso que un fracasado en apuros como está Maduro. Mucha atención, estas son las noticias de lo último que está pasando en Colombia y Venezuela en el día de hoy. El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a condenar los hechos más recientes registrados en Colombia en el marco del paro nacional iniciado el 28 de abril. Para el exmandatario hay un plan para desestabilizar el país y pasarle cuenta de cobro al presidente Iván Duque. Recordemos, amigas y amigos, que detrás de toda esta violencia desatada en Colombia existen unos intereses políticos macabros orquestados por las fuerzas de izquierda en América Latina. Y respecto a todo esto, Álvaro Uribe ha dicho que el terrorismo incendia al país, pero en el extranjero acusan al presidente. Además, continúa diciendo que se impone la diplomacia paralela del territorio, sus voceros políticos y organizaciones sesgadas que se escudan en los derechos humanos. Así lo ha escrito Álvaro Uribe en sus redes sociales. Y entonces, ¿qué digo yo? Cuando agreden al policía, como hemos visto, 500 policías agredidos, uno asesinado, los otros heridos. Este mensaje de Uribe se da tras las reacciones internacionales que señalan al presidente Iván Duque como el principal responsable de la ola de violencia y protestas desatadas en Colombia. Recientemente, congresistas estadounidenses manifestaron que se encontraban perturbados debido al exceso de fuerza policial, sumado a las denuncias de la filtración de miembros del ELN y disidencias de las FARC en las manifestaciones. Hombre, quemaron un hotel en la ciudad de Cali porque había protegido a unos policías que estaban allí descansando y sin armas. Entonces, ¿qué dice uno? De acuerdo con la Constitución, con los derechos humanos, los policías tienen el derecho de defender su integridad y la obligación de proteger a los ciudadanos y a sus bienes. Por su parte, el congresista Jim McGovern, en entrevista con un medio internacional, aseguró que se ha enterado de la situación por amigos que tiene en Colombia y videos en redes sociales. Además, en su cuenta de Twitter, subrayó que es un patrón perturbador de uso excesivo de la fuerza, asesinatos y violaciones de los derechos humanos contra manifestantes en noviembre de 2019, septiembre de 2020 y abril y mayo de 2021. En este sentido, McGovern aseguró que solo el diálogo podría solucionar la situación del país. Por otro lado, la senadora del Congreso de Florida, Annette Taddeo, manifestó su preocupación por la situación del país. Estoy profundamente preocupada por la situación en Colombia. Oro por las familias de los fallecidos y los heridos. Hemos visto imágenes y videos gráficos compartidos en las redes sociales de la policía abriendo fuego contra manifestantes pacíficos que protestaban en Cali, Colombia. Asegurando que ha visto imágenes y videos de la policía abriendo fuego contra protestantes pacíficos. Estoy profundamente preocupada por la situación en Colombia. Oro por las familias de los fallecidos y heridos. Así lo manifestó. Así como en otras ciudades, incluyendo la ciudad donde me crié, Bucaramanga. También le advierto al gobierno de Duque que la ley LIGI prohíbe a los Estados Unidos apoyar a las fuerzas de seguridad involucradas en graves violaciones de derechos humanos. Y es que, amigas y amigos, siguiendo un poco con el tema de Uribe, no es la primera vez que el exmandatario se refiere a la situación del país en Twitter y diferentes medios de comunicación. En las primeras horas del paro nacional, Uribe tuiteó: apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Esa frase le valió una ola de críticas y hasta una censura por parte de Twitter, que consideró que el trino incitaba a la violencia. Anoche tuve una reunión muy importante por plataforma con directivos de Twitter. Además, envié un mensaje a Twitter a través de su propia red. Una cosa es la violencia, otra cosa la protesta. Uribe volvió a referirse al tema en un nuevo trino y aclaró: hemos apoyado el desarme de civiles con casos muy excepcionales, pero no puede permitirse que también desarmen a las instituciones legítimas obligadas a proteger a las personas y bienes. No puede negarse el derecho a un policía de defender su integridad. En medio de la peor crisis social y económica de su historia reciente, el país se enfrenta a una ola inédita de terrorismo urbano que se camufla en la protesta
legítima. Y es que, damas y caballeros, la democracia y las instituciones están en grave peligro. Pero ¿cuál es la salida? Es que como nunca había ocurrido en las últimas décadas y en medio de un ambiente de indignación y de protesta pacífica, claros mensajes contra la violencia policial. En la ciudad colombiana de Popayán, en la capital del Cauca, las protestas estallaron con fuerza luego de que una joven de 17 años se suicidara tras haber sufrido supuestos abusos por uniformados que disolvían una manifestación. Los hechos desataron la ira entre los manifestantes. Citándola a ella, dijo: me tocaron hasta el alma. Y ustedes se imaginan que le quitaron tanta humanidad a una persona, le quitaron tanta humanidad que ella decidió acabar con su vida. La situación llevó al presidente Iván Duque a ordenar el envío inmediato a Popayán de sus ministros de Defensa e Interior para restablecer el orden público. Varias de las principales ciudades del país terminaron sitiadas por una ola inédita de terrorismo urbano que ha puesto en jaque al gobierno, a los alcaldes, a la fuerza pública y a millones de ciudadanos que han tenido que permanecer encerrados en sus casas, presos del miedo. La torpeza, aunque quizás de buena fe, de la Casa de Nariño al presentar una agresiva reforma tributaria que pretendía darles la mano a millones de hogares vulnerables, no tuvo en cuenta el difícil momento que viven los colombianos por la crisis sanitaria. Y es que, amigas y amigos, aquí lo que consideramos es que quizás faltó estrategia, faltó olfato y conexión con la cruda realidad. Por eso el plan se convirtió en el florero de Llorente, que produjo un estallido social y llevó a centenares de miles de personas a las calles. No importó el tercer pico de la pandemia ni el colapso de las unidades de cuidados intensivos, como tampoco que la economía no resista un día más de parálisis. La discusión sobre el proyecto empezó con el pie izquierdo y el gobierno tuvo que echarse para atrás en la idea de aumentar el IVA a productos básicos de la canasta familiar. Que no se tocará la canasta básica familiar de los colombianos, que no habrá IVA a los servicios públicos, que no habrá IVA a la gasolina, entre otros. Sencillamente no se alteran las reglas de juego en esa materia que tiene hoy el país. Las personas que hoy no pagan el impuesto de renta no van a pagarlo. El proyecto original buscaba aliviar el bolsillo de Colombia, la cuarta economía de América Latina que cayó 6,8% en 2020 por la pandemia. El gobierno aspiraba a recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 con la reforma. Como el café, la leche y el chocolate. La gente se sintió golpeada por una iniciativa indolente, mientras que cada vez más los colombianos caen en la pobreza. Este indicador se disparó al 42,5%. Eso sin contar con un preocupante desempleo del 14,2% y el cierre de miles de empresas que quebraron infortunadamente por la situación de crisis de salud a nivel mundial. Sin embargo, no hay que llamarse a engaños. La protesta estaba meticulosamente preparada con mucha antelación, con objetivos claros, y la reforma tributaria fue la chispa que encendió aún más la indignación. La propuesta fue rechazada por varios sectores de la sociedad que la calificaron de inoportuna y especialmente agresiva con la clase media. Las manifestaciones dejaban hasta el viernes más de 200 policías heridos y 185 arrestos. Hasta aquí llegamos con todas las noticias del día. Si te gustó toda la información, suscríbete al canal, comparte el video con tus amigos en las redes sociales, activa la campanita de notificación y además déjanos todos tus comentarios de lo que piensas de toda la información. Gracias y chao.